Rodríguez y en nombre del Laboratorio Silanes, la Secretaría de Salud de Puebla y Red Talks, les damos una cordial bienvenida a todos los profesionales de la salud que esta tarde nos acompañan en esta tercera capacitación en línea con el tema manejo de las intoxicaciones causadas por mordedura de araña violinista, la cual será impartida por la doctora Nancy Cristal Rodríguez Uvalle. Recordamos que las preguntas se realizarán a través del chat. La doctora estará contestando al final de la presentación las 10 preguntas más representativas. Respecto al ponente, se mantendrá cerrado el chat y minutos antes de terminar, la ponencia se abrirá para que puedan escribir sus preguntas. La doctora Nancy Cristal Rodríguez Uvalle es egresada de la Escuela Médico Naval, médico adscrito a urgencias en el Centro Médico Naval, una especialidad en medicina de urgencias y alta especialidad en toxicología clínica. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctora, con su presentación. Hola, buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Y pues nada más corroborando que se ve adecuadamente mi pantalla y que se escucha en mi audio para que podamos empezar con el tema. Se ve y se escucha bien, doctora. Estupendo. Muy bien. Entonces, pues empezaremos con un tema que es el oxoscelismo. Realmente sabemos que este tema, pues, hay muchos problemas en general con el diagnóstico, con la forma de identificarlo, pero pues bueno, daremos o tocaremos algunos puntos en específico para poder o para hacer que se nos sea un poquito más fácil el diagnóstico de la misma. Primero que nada, pues debemos de saber que el fracaso en el diagnóstico de las intoxicaciones se debe específicamente a que no se piensan en ellas. Y eso nos lo decía el doctor Miguel Ángel Montoya Cabrera. Así como también sabemos que la maestra Patti Escalante nos decía que la omisión en el soporte multisistémico va a ser la principal causa del mal pronóstico en nuestro paciente. Es decir, siempre debemos de saber que tenemos que tratar a nuestro intoxicado y a nuestro paciente. Es decir, no omitir su soporte multisistémico. Si requiere un manejo avanzado de la vía aérea, si requiere una invasión, debemos de darlo en ese momento para después poder tratar el resto de la patología o el resto de la intoxicación, ¿no? Porque sin paciente, pues definitivamente no vamos a tener una intoxicación que podamos tratar. Ahora bien, siempre que nosotros estamos en contacto con una araña, pues bueno, vamos, gracias al hombre araña azul, tenemos ciertas expectativas acerca de lo que nos puede suceder si una araña nos muerde, ¿no? Creemos que tendremos tal vez algún tipo de superpoder o que tendremos habilidades específicas que pudiéramos realizar, más sin embargo sabemos que eso no es cierto y que la mayoría de las veces puede estar asociada a un alto nivel de morbimortalidad. Vamos a basar esta plática en la evidencia de la guía de práctica clínica acerca de las mordeduras por arañas venenosas, la cual fue hecha ya hace un par de años por la doctora Patricia Escalante Galindo, así como los maestros también en la toxicología, como son el doctor Gustavo López Orozco y el doctor Jesús del Carmen Madrigal Anaya. También abordaremos o tocaremos un poco de bibliografía internacional, la cual está relacionada específicamente a las necrosis cutáneas agudas y a la toxicidad ocasionada por el oxoscelismo. Siempre debemos de saber que esto va a ser un gran reto diagnóstico, es decir, debemos aprender a identificar cuáles pueden ser una lesión por mordedura de araña. Si nosotros vemos esta imagen por nuestras experiencias médicas o experiencias clínicas, pudiéramos decir que pues bueno, que tal vez sí va a ser una mordedura de araña, pero por ejemplo, si yo les pongo esta, otras personas me pueden decir que esta sí es una mordedura de araña porque sea mucho más grave o porque la necrosis es mucho más extensa. O qué tal esta, la pudiéramos llegar a confundir, o incluso esta, que es muy pequeña, pero qué tal si les digo que la real mordedura de araña es esta y no ninguna de las previas, ¿no? Justo eso es lo que vamos a abordar en estos momentos. Debemos de saber que dentro de los objetivos que vamos a tener en este tema va a ser acerca del arácnido, el veneno y la fisiopatología acerca de esta mordedura, el diagnóstico del acercamiento que debemos de hacer en los pacientes, su diagnóstico diferencial, así como su tratamiento. Empezaremos con la definición. La definición acerca de mordedura de araña, que van a ser las alteraciones fisiopatológicas, tanto locales como sistémicas, que van a estar causadas por la inoculación del veneno, que va a ser secundario a la mordedura de araña del género Loxosceles. A esto también lo podemos llamar como una necrosis cutánea aguda inducida por una mordedura de araña. Conoceremos ahora al arácnido. Nuestro arácnido pues sabemos que viene del filo Arthropodos o Arthropodae. Esta a su vez se va a subdividir en la clase que es Aranidae del orden Aranae.
De estas, a su vez, vamos a tener una familia que es Sicaridae, de donde sale específicamente nuestra araña de género Loxosceles, y la familia que es la Therididae. Dentro de la Therididae vamos a tener a las arañas del tipo Lactrodectus, como es la viuda negra. La distribución en nuestro país de Loxosceles, como podemos ver, es muy cosmopolita. Eso quiere decir que la vamos a encontrar a todo lo largo de nuestro país, incluyendo en todos estos estados, tanto del norte como del sur. Si nosotros vemos bien esta distribución, pues sabremos que no hay ningún estado de la República que se libre o que se salve de la presencia de este tipo de araña. Esto mismo hace que tengamos también dos especies específicas que son importadas de algún otro país, y también vamos a contar con ellas, con algunas que van a tener mucho más mortalidad. Para ir conociéndolas debemos de saber que vamos a tener a la Loxosceles aristónica, Loxosceles desertas, Loxosceles laeta, que también se considera como la especie con mayor mortalidad, la Loxosceles devia, Loxosceles rufescens y la Loxosceles reclusa. Pero bueno, este tipo de araña, aparte de sus nombres científicos, va a tener muchos nombres comunes, que es la forma en la que nosotros la conocemos, como pueden, o como se les llama, violinista, rinconera, parda, reclusa, café o incluso marrón. Ellas van a vivir dentro de nuestra casa y las podemos encontrar detrás de cuadros o incluso en alguna habitación poco común de uso en donde no entremos con frecuencia. Pudieran estar incluso en ropa que no utilizamos o hasta en zapatos viejos que también dejamos mucho tiempo sin utilizar. Es por ello que ellas son de hábitos nocturnos, son bastante tímidas. De hecho, en el momento en el que ellas se sienten atacadas, es cuando van a atacar solo en defensa propia. En ningún momento nos van a atacar con intención, solamente como supervivencia. Ellas pueden vivir hasta 2 años y tolerar hasta 6 meses sin ningún tipo de agua o comida. La temperatura en la que se encuentran son templadas, entre 8 y 43 grados. Se considera que la hembra es más peligrosa. Más sin embargo, la hembra, cuando se encuentra en su periodo reproductivo, evidentemente como sentido de supervivencia, es cuando se vuelve más agresiva para protegerse a ella y proteger a sus crías. Más frecuentemente los ataques van a ser durante las noches y las mañanas, así como entre primavera y verano, que son las épocas en donde la encontramos. Es por ello que si en diciembre nos dicen que tuve una mordedura por Loxosceles, pues posiblemente es muy posible que no sea realmente una mordedura por Loxosceles. Les gustan los lugares secos, cálidos y tranquilos. En el exterior se encuentran debajo de maderas, de rocas, cortezas, árboles y en algunas cuevas. En la casa, como ya comentamos, atrás de pinturas, de muebles, así como entre ropa y calzados que ya estén abandonados. Dentro de su taxonomía, esta araña va a medir entre 8 y 15 milímetros, es de un color marrón, marrón grisáceo. A su vez podemos ver que su cuerpo está formado por un cefalotórax y un abdomen. Dentro de su cefalotórax es donde vamos a encontrar esta característica, que es una cutícula de un color marrón más intenso o marrón oscuro, que está justo en el dorso del cefalotórax y se va a encontrar en una forma de un violín invertido. De aquí que vienen todos sus nombres coloquiales. Va a contar también con una característica bastante importante, que es de las familias Sicaridae, que es que tienen solamente 3 pares de ojos. Como nosotros sabemos, pues la mayoría de las arañas va a tener 8 ojos, o sea, 4 pares de ojos. Específicamente la araña del tipo Loxosceles va a tener 3 pares de ojos, que van a tener una distribución, un par en el centro y un par a cada uno de los lados. Estos teniendo una forma específica como de W. Otra característica van a ser los quelíceros. Los quelíceros son como estos pequeños dientitos que tienen en la parte frontal, que solo miden 0.45 milímetros, más sin embargo van a ser capaces de inocularnos hasta 0.4 microlitros de veneno por mordedura. Pero pues bueno,
les acabo yo de decir que tiene una cutícula en forma de violín invertido y que es marrón, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esta imagen de esta araña, me van a decir, por supuesto, que esa es una Loxosceles. Vean, yo le estoy viendo aquí el violín invertido, ¿no? Además es cafecita, por supuesto que es Loxosceles. Mas, sin embargo, esta araña, pues no, es una Sisocyclus de la familia Pholcidae y este tipo de araña no tiene importancia médica. Todo esto viene a que siempre va a ser importante el reconocimiento del arácnido que se debe hacer por un experto. ¿Por qué? Porque nosotros no somos expertos en la identificación de los arácnidos. Por ello siempre se debe de identificar para también de esta forma poder llegar a este diagnóstico de acercamiento que vamos a hacer en el Loxoscelismo. Ahora les presento esta otra araña que si ustedes me dicen, pues pudiera ser, ¿no? Porque también es como marroncita, es cafecita, matoncilla y es pequeña, ¿no? Más sin embargo, esta no tiene su violín invertido y si nosotros pudiéramos ver sus ojitos, pues realmente va a tener 8 ojos. Y esta araña es una Cuculcania, la cual tampoco va a tener ningún tipo de importancia médica al abordaje. Pero bueno, esas son las que existen acá en nuestro país. Sin embargo, existen muchísimos otros artrópodos e insectos que se han descrito con dermonecrosis a la hora de que nos ocasionan una mordedura. Tal es el caso de las arañas de tipo tejedora, la araña saltadora, la esteatoda o araña de saco. Afortunadamente, ninguna de estas arañas en estas familias las tenemos en nuestro país. Ahora sí, abordaremos un poquito de su fisiopatología. Antes que nada debemos conocer los factores de envenenamiento, que vamos a tener dos en específico, que van a ser los que son dependientes del arácnido y los que son dependientes del paciente. Cuando nosotros tenemos algunos factores de riesgo dependientes del arácnido, vamos a estar hablando de variantes de tipo intraespecie. ¿Pero cómo que intraespecie? Pues bueno, quiere decir que dentro de la misma especie, o sea, supongamos Loxosceles reclusa, va a variar la cantidad del veneno que me pueda inocular dependiendo el tamaño de la araña, el sexo de la araña, el estado nutricional o la edad de la misma. ¿Por qué? Porque las características del veneno van a cambiar de acuerdo a todos este tipo de estados. Después vamos a tener las variantes interespecie. ¿Pero cuáles van a ser nuestras variantes interespecie? Pues van relacionadas a las que se relacionan con una mayor mortalidad. En este caso, Loxosceles laeta, que es la que se ha relacionado con una mayor mortalidad y también una mayor presencia o producción de loxoscelismo tipo sistémico. Es por ello que también va a ser una variante importante. Y pues bueno, ya después tenemos la cantidad del veneno inoculado, ¿no? Bien como Paracelso nos decía que todo va a depender de la dosis. Ahora, otros factores de envenenamiento van a ser los dependientes del paciente. Los dependientes del paciente ya van a ser innatos de la persona a la que le muerde. Es decir, la cantidad de tejido adiposo en el sitio de la mordedura va a ser muy importante porque suele tener este veneno una mayor distribución sobre los adipocitos. Es por eso que cuando la mordedura se ocasiona en un tejido adiposo, va a ser mucho más frecuente que podamos tener una lesión más extendida o que no cuente con las características regulares que nosotros conocemos en estos pacientes. La cantidad de esfingomielina que se encuentra en el tejido, porque va a ser mucho más afín este veneno o la esfingomielinasa a la esfingomielina, así como la edad de mi paciente y algunas otras idiosincrasias y variedades genéticas de mi paciente. Pero bueno, también para poder abordar adecuadamente la fisiopatología tenemos que conocer que va a haber dos específicas formas de actuar. Una va a ser la relacionada hacia el loxoscelismo dermonecrótico y la otra va a ser la relacionada hacia el loxoscelismo sistémico. Cuando nosotros hablamos de la fisiopatología o cómo actúa el veneno en un loxoscelismo dermonecrótico, vamos a tomar en cuenta que el veneno va a estar constituido por diversas hidrolasas, hialuronidasas, lipasas, colagenasas, fosfatasas alcalinas y proteasas o metaloproteinasas. Más sin embargo, el componente más importante de nuestro veneno va a ser la esfingomielinasa D. La esfingomielinasa D se va a encargar de hacer una activación de las metaloproteinasas, principalmente la 7 y de la matrilicina, que se va a encontrar específicamente en la Loxosceles laeta, o las metaloproteinasas 2 y 9 en el resto de las Loxosceles. Esta activación de metaloproteinasas nos va a llevar hacia un aumento de queratinocitos, así como una migración de neutrófilos. Es así como vamos a llevar a cabo la hidrólisis de la esfingomielina, que se va a convertir en ceramida 1-fosfato, así como la hidrólisis de lisofosfatidilcolina, que nos va a llevar hacia la producción de colina y ácido lisofosfatídico.
De esta forma vamos a tener una disrupción de la membrana basal en el tejido conectivo con una posterior alteración histopatológica solamente local, es decir, solo en el sitio de la mordedura, en donde vamos a contar con un aumento del espesor del endotelio, la presencia de edema, de vasodilatación, así como degeneración de la pared del vaso, hemorragias de la dermis, disociación dermis-epidermis y mucha vacuolización de los queratinocitos de la capa basal. De esta forma es como va a aumentar la activación de las células endoteliales. Hay un gran incremento en la diapéresis de los neutrófilos con una gran secreción de los gránulos en el interior del endotelio. Ok, entonces es con esto que vamos a tener una gran formación de úlceras crónicas y con una extensa destrucción de tejidos, que es lo que nos va a llevar a la necroptisis. La necroptisis que se va a ver adaptado por las vías inflamatorias de la necrosis regulada tanto por el factor de necrosis tumoral como de la netosis. Es así como entonces sí es importante recordar esta primicia que no toda lesión dermonecrótica va a ser loxocelismo, ¿de acuerdo? Ahora, abordando un poco de la fisiología del loxocelismo sistémico, voy a tener exactamente los mismos componentes del veneno, exactamente el mismo componente principal que es la esfingomielinasa D, más sin embargo, en este caso va a haber una lisis de la membrana externa fosfolipídica de los eritrocitos, lo cual me va a llevar hacia una generación de la exposición de la fosfatidilcerina, produciendo así la unión con el complemento, es decir, llevando a cabo la hemólisis. Así como también va a haber un daño en la membrana plaquetaria con una exposición de la fosfatidilcerina que va a estar muy activa en las plaquetas y por lo tanto me va a llevar a generar la activación de la coagulación y con una coagulación intravascular diseminada. De esta forma, en el loxocelismo sistémico es como pudiéramos abordar que vamos a presentar esta triada que se le llama la triada fisiopatológica del loxocelismo sistémico, la cual va a estar dada por una coagulación intravascular diseminada, una hemólisis que va a estar mediada principalmente por el complemento y que nos va a llevar entonces a una lesión renal aguda en mi paciente. Ahora, la netosis, que va a ser el proceso en el que se va a producir la necrosis como tal, va a ser debido a que los neutrófilos pues van a descargar una gran malla de hebras de ADN desde su interior a la matriz extracelular. De esta forma, como podemos ver, pues al extraer o al encontrarse en la matriz extracelular va a poder enredar o atrapar a todos los patógenos, evitando así que se diseminen. Más sin embargo, el veneno atrapado se como solo en el sitio de la mordedura y el resultado pues entonces va a ser en esta necrosis tan localizada que vamos a tener característicamente en estos pacientes. Ahora bien, como conclusión pues tenemos que el envenenamiento se va a llevar a cabo por medio de una cascada inflamatoria intensa bajo muchas circunstancias diferentes que pueden producirnos desde lesión necrótica independiente que pudiera estar también mediada por una actividad directa del veneno, y esto también es lo que nos va a explicar la ocurrencia inconsistente y circunstancial de todas las necrosis que podemos tener después de la mordedura de algún tipo de variedad de organismo, no solamente el loxocelismo. ¿Qué incidencia vamos a tener en este tipo de pacientes? A pesar de lo que la mayoría de nosotros creemos, la incidencia es muy baja en estos pacientes. Hay un estudio en el que se reportó de 182 pacientes que entraron al estudio, en donde todos de un inicio ingresaron con un diagnóstico de loxocelismo. Más sin embargo, posterior a una adecuada revisión de los casos, se encontró que de estos 182, 152, o sea, 84% eran un proceso infeccioso el que nos estaba ocasionando la lesión. Y de ahí 9 pacientes que eran otros animales, 6 pacientes con cualquier otro diagnóstico y solamente 7 pacientes de 182 pacientes fue la que se relacionó a un loxocelismo. Es decir, nuestra incidencia pues es bastante baja, no solo del 3% de los pacientes. Así es como nosotros entonces en diversos estudios que se hicieron a nivel o a lo largo de Sudamérica
podemos encontrar que la especie que más se relacionó con una mayor presencia de un loxoscelismo cutáneo hemolítico o sistémico, así como una mayor mortalidad, fue la Loxosceles laeta. Este según un estudio hecho en Chile. Sin embargo, tenemos otro estudio hecho en Brasil, en donde también se reporta hasta un 13% de un loxoscelismo cutáneo hemolítico con un 1% de mortalidad. Después vamos a tener la Loxosceles gaucho, en donde a pesar de que también tiene un 10% de posibilidad de producirnos un loxoscelismo cutáneo hemolítico, va a tener 0% de mortalidad. En Estados Unidos se reporta principalmente la Loxosceles reclusa y la Loxosceles deserta. De estas fueron el 90%, el 98.2% un loxoscelismo cutáneo, ¿de acuerdo? Entonces, es así como entramos ya al diagnóstico de mi paciente. Primero que nada, recordar, vamos a tener mis dos cuadros específicos, que va a ser el loxoscelismo dermonecrótico y el loxoscelismo sistémico. Dentro de mi loxoscelismo dermonecrótico, como ya observamos, entre el 85 y el 90% de los casos van a tener la presencia de este cuadro clínico. O sea que del 100% que me muerde una loxosceles, el 85 al 90% van a ser un dermonecrótico. No me tendría que preocupar por un sistémico. ¿Y cómo va a ser la evolución de mi dermonecrótico? Primero que nada, vamos a tener una mordedura la cual hasta en el 80% de los pacientes suele ser indolora. Eso significa que podemos ni siquiera darnos cuenta que nos mordió. Más sin embargo, después de 2 a 8 horas posterior a la mordedura, voy a tener la presencia de una lesión muy característica que le vamos a llamar placa livedoide, que es la que observamos en este sitio. Después de esto, vamos a tener entre 1 y 3 días la presencia de una vesícula hemorrágica. Aguas, es una vesícula hemorrágica que tiene que ser única y central en el sitio de la mordedura. No vamos a tener múltiples, no va a ser muy extensa, no va a ser supurativa. Va a ser una vesícula única y hemorrágica. Esto va a aparecer entre el primero y al tercer día como máximo. Después de esta misma úlcera hemorrágica, esta misma vesícula hemorrágica va a confluir y se va a producir ya como tal una necrosis central entre el tercero y cuarto día. Y posteriormente, que ya va a ser mi úlcera, ¿no? Posteriormente, entre el quinto y el séptimo día, la formación de una escara, y entre el 7 al 14º día, que es cuando ya voy a tener yo el tamaño final de mi lesión, es cuando ya voy a presentar una ulceración y posteriormente un cierre por segunda intención. Ahora, la principal lesión o la lesión más característica que voy a tener en estos pacientes va a ser mi placa livedoide. ¿Pero qué va a ser esta placa livedoide? Pues nosotros la conocemos también como imagen en bandera. Esta imagen en bandera está relacionada así, o bueno, imagen en bandera francesa, ¿de acuerdo? Esta está relacionada de esta forma porque se considera que va a tener un centro violáceo o azulado, posteriormente una zona isquémica que va a ser una zona blanquecina y todo alrededor una zona eritematosa, ¿de acuerdo? Más sin embargo, mi zona azul va a corresponder ya a la zona de necrosis que se está llevando a cabo. Mi zona blanca corresponde a una zona de isquemia que se está produciendo en ese momento. Y pues toda la respuesta eritematosa y con una gran respuesta de capilares en toda la región que va a ser rojo. Aguas, en esta parte no hay edema, no hay hemorragias, no hay exudados, ¿de acuerdo? Ahora, mi loxoscelismo, ambos tipos de loxoscelismo, sea dermonecrótico o sea sistémico, van a presentar esta placa, ¿de acuerdo? No porque sea uno, porque sea otro, significa que no van a presentar esta placa. ¿Cómo va a ser la evolución de mis lesiones? Pero bueno, primero que nada nos quedamos con nuestra placa livedoide o imagen en bandera que aparece entre 8 y 72 horas. Posteriormente vamos a tener una celulitis o flictana hemorrágica que aparece entre 24 y 78 horas. Aguas, en esta parte se nos pueden sobreponer ambas lesiones, es decir, mi placa livedoide aún va a permanecer hasta por 48 horas. De hecho, a las 48 horas es cuando ya empieza a perderse esta relación de imagen en bandera y es cuando ya va a aparecer en mi zona central o violácea esta flictena de tipo hemorrágica que puede aparecer desde las 24 horas y por lo tanto va a persistir hasta que involuciona esta flictena, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a tener posteriormente una celulitis con una involución de la flictena hemorrágica que se produce entre el tercero y el séptimo día. Y aquí quiero hacer una acotación. Una flictena hemorrágica que va a involucionar y que va a permanecer así y se va a ulcerar hasta cerca del séptimo día, ¿de acuerdo? Con esto quiere decir que vamos a tener una evolución lenta de la lesión. No es una evolución rápidamente progresiva como la mayoría de las veces suponemos, que de un día a otro todo el brazo se extendió hacia una necrosis. No, eso no es un loxocelismo. Ahora, también vamos a producir esta escara necrótica que ya va entre el quinto al octavo día y la úlcera siempre va a ser después del séptimo día, pero no va a durar o permanecer más de 3 meses. Esta misma evolución de la lesión, pues aquí les presento ya con unas imágenes para ser más descriptivos. Mi placa livedoide a las 6 horas, como podemos observar, a pesar de que no está bien definida la imagen en bandera, sí podemos alcanzar a distinguir una zona violácea con una zona isquémica y posteriormente un halo eritematoso. Y esta misma paciente a las 24 horas en la evolución de mi placa livedoide, en donde yo ya veo una zona central que va a ser necrótica con un halo isquémico y posteriormente una zona eritematosa. La celulitis o la formación de la flictena hemorrágica que va entre las 24 a 72 horas es donde podemos tener ya mi flictena hemorrágica, que si nos damos cuenta es una flictena única y central, ¿no? En donde posteriormente persistimos con mi halo blanquecino y posteriormente mi halo eritematoso. Esta otra pacientita en donde ya perdimos la relación de la zona isquémica, ya no vemos un halo blanquecino, pero sí vemos la característica flictena hemorrágica central, ¿no? Ahora, después vamos a tener la involución de esta misma flictena, es decir, esta flictena que yo estoy presentando aquí va a involucionar entre el tercero y el séptimo día. Esta zona de la flictena es la zona central en donde va a estar mi úlcera, que se va a producir después del séptimo día, que va a ser en este caso como esta, que es una escara necrótica que se empieza a instaurar desde el quinto hasta el séptimo o octavo día. Algo importante es este tipo de escara necrótica que, como podemos ver, está en una zona bastante inusual, y esto va relacionado a que es mucho más extensa debido al hecho de que se encuentra con mayor cantidad de tejido adiposo. Y ahora la úlcera, que ya va a ser como tal una secuela de mi lesión, va a aparecer después del séptimo día y en no más de 3 meses. Siempre para que nosotros podamos hacer un buen diagnóstico o un buen diagnóstico de acercamiento de un loxocelismo, debemos de tener un buen monitoreo de mi lesión para poder reconocer de forma temprana el daño a algún órgano crítico. Y justo es como les presento aquí esta evolución de la lesión, en donde podemos ver su placa livedoide que posteriormente evolucionó hacia una flictena hemorrágica, la cual involuciona, se ulcera y posteriormente se escara. Es así como característicamente los loxocelismos dermonecróticos con diagnóstico de presunción se deben de sospechar siempre ante una lesión que va a ser única, que va a evolucionar lento hacia una dermonecrosis y que no se va a ulcerar en menos de 7 días. Así como esta úlcera característicamente va a progresar no en sentido longitudinal, sino en sentido gravitatorio, es decir, hacia profundidad. Y esta, cuando se ulcera, se va a hacer una úlcera seca, es decir, no vamos a tener ningún tipo de secreción. Y el tamaño promedio de la lesión total de necrosis, no de la zona eritematosa, porque la zona eritematosa la mayoría de las veces suele ser mucho más extensa, sino de la zona necrótica como tal, no debe ser mayor a 10 centímetros. Entonces así tenemos algo característico también dentro del loxocelismo que se encontró en este estudio es en donde podemos ver que cuando nosotros hacemos el diagnóstico de una celulitis, algo muy característico es que vamos a tener una zona eritematosa caliente. Más sin embargo, cuando nosotros estamos ante un loxocelismo, vamos a encontrar una zona eritematosa fría, es decir, que en este caso, debido a la esfingomilinasa D, va a haber una constricción arteriolar con una dilatación de los capilares y por lo tanto voy a tener eritema, sí, pero va a estar frío.
Ahora bien, veremos algunos casos clínicos e imágenes de estas variantes para que quedemos un poquito más entendidos de cómo debe ser la evolución. Pero otra vez regresamos hacia mi loxocelismo dermonecrótico con mi lesión inicial que va a ser mi placa libedoide. Como podemos ver que es esta zona necrótica, posteriormente un halo isquémico y luego un halo eritematoso. En esta zona de mi necrosis como tal, podemos observar cómo ya se empieza a formar esta vesícula hemorrágica que podemos ver que es única, central, la cual va a crecer y se va a extender aproximadamente hasta el tercer día y posteriormente involucionará y entre el quinto y el séptimo día es posterior cuando aparece mi úlcera. Otra vez una placa libedoide, una vesícula hemorrágica única central con un halo blanquecino con una zona eritematosa muy extensa. Nuevamente mi placa libedoide que ya se unió con mi segunda fase de evolución en donde podemos ver la flictena hemorrágica. Y como podemos ver, va a depender muchísimo mi placa libedoide y la forma que ésta adapte, dependiendo también el sitio de la mordedura, así como el tipo de paciente con el que lo estoy presentando. Pero bueno, si yo les digo que esta es una placa libedoide, ¿ustedes realmente van a creer? Porque digo, llevo ya un rato diciéndoles que va a tener una zona central, necrótica, con un halo blanquecino isquémico y posteriormente una zona eritematosa. Si yo les presento esta imagen, ustedes me van a decir, no, claro que no, pero usted está loca, ¿cómo cree, no? Pero recordemos algo, el tejido adiposo, como la esfingomilinas es mucho más afín al adipocito, podemos tener una mayor distribución de la necrosis. Es decir, que siempre que se presente la mordedura en algún sitio con mayor cantidad de tejido adiposo, vamos a tener una distribución muy anómala de mi necrosis y justamente es como se presenta en este caso, que podemos ver que es bastante extendida la lesión, que no se encuentra continua, que se encuentran en dos sitios diferentes. Otro ejemplo es esta paciente que también inició de esta forma con una lesión necrótica, más sin embargo, por la cantidad de tejido adiposo, fue mucho más frecuente que se extendiera de esta forma hasta producirse una necrosis muy extensa. Ahora, en comparación de este otro caso, ¿no? En donde podemos ver que en el brazo tenemos menor cantidad de tejido adiposo y cómo se localizó tan bien la lesión necrótica sin necesidad de haber una gran extensión de la misma. Ahora bien, en esta otra paciente pues es prácticamente lo mismo, en donde nosotros podemos observar que esta lesión necrótica pues se va a extender también un poquito más a diferencia de la zona. Algo importante que nos llama la atención es la amplia zona de eritema que presenta esta paciente, ¿no? Que no solamente se ve tan circunscrito de forma tan local. Y pues bueno, esta es la evolución de un caso que se presentó de una Loxosceles rufescens. En este caso, este paciente se identificó la araña por lo que se le dio el manejo y se le dio el adecuado seguimiento y evolución de este paciente. Pero bueno, este es un reporte de caso que se realizó en donde nosotros pues también tenemos nuestros propios casos, en donde podemos ver que este paciente que se presentó con una mordedura de araña de género Loxosceles, en donde también mi paciente identificó, bueno, nos llevó para identificación a la araña, podemos ver que la lesión dermonecrótica no es extensa, mas sin embargo, él hizo una reacción alérgica a los componentes del veneno. Como podemos ver, tiene una reacción bastante severa en todo el tronco dorso, así como ambas extremidades, ¿no? La bibliografía también nos menciona otra variante del tipo de loxocelismo. Estamos claros en mi loxocelismo sistémico, estamos claros en mi loxocelismo dermonecrótico y a este le vamos a llamar loxocelismo edematoso. El loxocelismo edematoso característicamente se va a presentar solo cuando la mordedura se ocasiona en cara. Es decir, si a mí me muerde esta araña en cualquier otra parte del cuerpo, puede no ser, puede solamente hacer mi lesión dermonecrótica, ¿no? Mas, sin embargo, si me muerde en cara, puede producirse este tipo de loxosceles que es el edematoso, que ya se encuentra bien descrito, en donde vamos a tener un aumento de volumen en la región de la cara en donde fue la mordedura, más sin embargo, no vamos a tener
no vamos a tener ningún tipo de lesión necrótica en cara, solamente se va a caracterizar por la presencia de edema, ¿de acuerdo? En este caso fue un paciente que se presentó en Chiapas, que se nos pidió asesoría y en donde se identificó a la araña del género Loxosceles y al paciente con esta sintomatología, en donde podemos ver realmente el edema que solamente es en la hemicara en donde fue afectado o donde fue la mordedura. Y así también tenemos el caso de esta otra pequeña, en donde la mordedura de araña también le ocasionó este tipo de loxocelismo de tipo edematoso. En este caso también se identificó al arácnido culpable. Y pues bueno, esto hablando dentro de los dermonecróticos. Ahora platicamos un poquito del loxocelismo sistémico. El loxocelismo sistémico, lo más importante siempre va a ser enfocarnos en el monitoreo de los órganos de choque y siempre recordar que tener paciencia en la evolución de mi paciente va a ser lo principal. Ahora, recordemos, también vamos a partir de mi placa libedoide. Eso quiere decir que para un dermonecrótico y para un sistémico voy a tener mi placa libedoide. Aguas, algo importante aquí es que un paciente con loxocelismo dermonecrótico no evoluciona hacia un loxocelismo sistémico. Van a ser dos entidades completamente diferentes que se deben de tratar también de forma diferente y con dosis de favoterápicos diferentes y con medicamentos diferentes. Entonces, en el momento en el que yo identifico mi lesión dermonecrótica, significa que ya tengo yo que empezar mi monitoreo, porque yo no voy a saber si mi loxocelismo se va a producir como sistémico o como dermonecrótico nada más. Esto solamente voy a ver los cambios, las alteraciones hasta las 48 horas. Por ello se cree que de uno evolucionan a otro, pero realmente no. Como ya vimos en su fisiopatología, son dos entidades diferentes que van a actuar de forma diferente. Es por esto que en el momento en el que llega mi paciente, bueno, mejor dicho, en el momento en el que me muerde la araña, ya va a estar decidido por todos mis factores míos y de la araña el tipo de loxocelismo que voy a presentar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que voy a presentar dentro de un loxocelismo sistémico? Principalmente anemia hemolítica, coagulopatía con CID y una lesión renal aguda. Así como puedo tener complicaciones como van a ser lesión pulmonar aguda y SIRA, lesión hepática aguda, una sepsis secundaria a infección sobreagregada, la presencia de vasculitis, una necrosis local o incluso disfunción orgánica múltiple con muerte de mi paciente. En este caso también va a ser importante recordar que no va a relacionarse en nada el tamaño de la lesión dérmica con el tipo de loxocelismo que voy a tener. Eso quiere decir que aún así sea muy extensa mi lesión o mi zona dermonecrótica, no significa que voy a tener un loxocelismo sistémico, y así sea muy pequeña, no significa que no puede presentarse un loxocelismo sistémico, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué otras manifestaciones puedo tener? Pues bueno, manifestaciones generales como son la presencia de fiebre, resfriado, debilidad, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, rash, petecias y un dolor característicamente que va a ser urente muy en el sitio de la mordedura. Dentro de la hemólisis van a presentar mi paciente anemia hemolítica, aptoglobina baja, un CUMS directo positivo, frotis en donde podemos observar esquistocitos y equinocitos, un DHL alto, una bilirrubina indirecta alta con hemoglobinuria. Dentro de mi CID puedo presentar plaquetopenia, elevación de la TP-TPT, así como muchas alteraciones en el INR. La lesión renal se va a presentar por una elevación de la creatinina con oliguria y con una relación BUN-creatinina con un patrón intrínseco. Algunos otros cambios inespecíficos que puedo yo observar en estos pacientes va a ser una leucocitosis leve o una hipertransaminasemia. Incluso hay también reportados algunos pacientes con una hipersecaemia. Pues bueno, algunas respuestas inmunes que también se han relacionado a los cuadros de loxocelismo, de envenenamiento por loxocelismo, también ha sido la presencia de vasculitis con anticuerpos anticitoplasmáticos neutrófilos positivos y con una linfohistocitosis hemagofagocítica. Esto no es tan frecuente, pero sí ya hay reportes de caso de esta supresión medular y una mala respuesta de reticulocitos. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo el diagnóstico? Primero que nada, saber que los diagnósticos que yo tengo para un loxocelismo solamente van a ser diagnósticos de acercamiento.
¿Puedo hacer diagnóstico de certeza? Sí, solamente realizando un ELISA para detectar la presencia de la esfingomielinasa D en el sitio de la mordedura. Esto es importante que lo recordemos. En el país no tenemos ELISA y tampoco tenemos que desarrollarla. Bueno, sí se ha desarrollado, pero se ha visto que desgraciadamente costo-beneficio no fue tan útil. Entonces, para que yo pueda identificar mi esfingomielinasa D en la zona de la mordedura, la fuerza tiene que ser por un ELISA. Si no es así, la forma en que yo voy a hacer mi diagnóstico puede ser uno, por la presencia de los signos y síntomas, es decir, que yo vea mi placa libedoide y que mi historia clínica concuerde con lo que se me está diciendo, ¿no? Que tal vez es una persona que estaba en un sitio en donde por lo regular se encuentran loxoceles, tal vez un cuarto en donde es de poco uso, por las noches o en la mañana amaneciendo y en una época de primavera-verano, ¿no? En donde ya me empieza todo a confluir para que yo pueda decir, bueno, sí pudo haber estado en contacto con una loxoceles, ¿no? Otra forma va a ser el hecho de que se identifique al arácnido, es decir, que si les muerde el arácnido, nos lleven el arácnido y se pueda realizar la identificación, ¿no? Pobrecitos, no las machaquen tanto porque de repente no se pueden identificar. Ahora, estos diagnósticos de imagen pudiera yo hacer en este tipo de pacientes, pues definitivamente buscar la presencia de hemólisis CID o lesión renal aguda, que van a ser las manifestaciones de laboratorio que se van a asociar hacia un loxocelismo de tipo sistémico. Ahora, ¿qué otro estudio de imagen pudiera yo realizar? Bueno, tal vez si estoy yo sospechando en una lesión por loxoceles, pero tal vez es una lesión bastante grande que no me está concordando, pues posiblemente algunos otros estudios para poder descartar otros diagnósticos, otras etiologías, como puede ser tal vez una radiografía de la extremidad o del sitio de la mordedura para buscar gas en los tejidos, ¿no? Que eso ya sería más indicativo de un proceso infeccioso. Ahora bien, tengo yo a mi araña, ¿no? Entonces mi araña me muerde y me va a ocasionar esta primera lesión que es mi placa libedoide, ¿no? Podemos observar bien mi zona que es necrótica en su centro o azulada, luego una zona blanquecina y una aro eritematoso. Esta misma va a producir una flictena hemorrágica, flictena única y central de tipo hemorrágico. Esta va a involucionar y es cuando se empieza a hacer una úlcera en forma gravitatoria, o sea, hacia profundidad. Y posteriormente mi lesión se va a escalar. Recordemos, es una evolución lenta, ¿ok? Pero bueno, ¿cómo voy a hacer yo mis diagnósticos diferenciales? Recordemos que va a ser mucho más frecuente que tengamos algún otro diagnóstico diferencial como diagnóstico final de mi paciente a que realmente sea un loxocelismo. Entonces, diagnósticos diferenciales múltiples, desde infecciosos como celulitis, eczema gangrenoso, herpes simple, herpes zóster, cancro sifilítico o algún tipo de infección fúngica, hasta enfermedades venosas, vasculares oclusivas como úlceras por éstasis venosa, algún tipo de neoplasias como leucemia cutis o algunas otras condiciones, por ejemplo, algún tipo de lesión química o térmico-traumática, enfermedad de Lyme, pero recordemos que la enfermedad de Lyme también va a tener una lesión característica que en este caso va a ser como de tiro al blanco, ¿no? Una úlcera diabética que si nosotros lo relacionamos con los antecedentes de mi paciente, pues seguramente va a ser más fácil poder llegar al diagnóstico. Úlceras por presión, eritema multiforme o algún otro tipo de dermatitis por envenenamientos de hiedra. Y pues bueno, para que yo pueda hacer mi diagnóstico mucho más certero, existen algunas escalas de valoración, como el NOT-RECLUS, que me va a dar un valor predictivo positivo, y el LRNEG, que me va a dar un valor predictivo negativo. Entonces, mi NOT-RECLUS fue una neumotecnia que se produjo específicamente por un grupo de pediatras en donde ellos asociaron este NOT-RECLUS a todas las características que una lesión no debe de tener para que sea loxocelismo, ¿de acuerdo? Y esta va relacionada de esta forma. Primero que nada, tener bien presente nuestra placa libedoide y para que podamos abordar entonces mi NOT-RECLUS. En mi NOT-RECLUS, el primero es N de números. Quien recordemos que mi loxocelismo, o mejor dicho, mi araña loxoceles solamente va a morder una sola vez, ¿no? Recordemos que es tímida y que va a huir de nosotros. Por lo tanto, llega, nos muerde y posteriormente huye. Entonces, múltiples lesiones nos van a indicar
aplicar otra etiología completamente diferente que no va a ser Loxoceles. Ocurrencia. ¿Es importante la ocurrencia? Sí, porque la araña se va a encontrar escondida en ropa, zapatos, ropa de cama, cajas o garage, que va a ser muy diferente a que mi paciente llegue y me diga, estaba yo en el parque a mediodía, en pleno calor y jugando o arreglando alguna planta, cuando siento yo la mordedura, ¿no? Entonces ya sabemos que aquí el sitio de ocurrencia tampoco nos va a apoyar en mi diagnóstico. Tiempo. El tiempo es importante porque principalmente se van a dar las mordeduras en mucho más incidencia en épocas de primavera, verano. Cualquier otro tipo de época fuera de esto va a ser muy poco probable que sea un loxocelismo. El recluse es el red center, en donde si mi paciente tiene un área central de mordedura, entonces, si mi paciente tiene un área roja central, busquemos otra etiología. Recordemos que mi área central en la mordedura tiene que ser azul o púrpura y después con mi zona isquémica, ¿de acuerdo? Elevación. Todas las lesiones por loxocelismo no van a ser elevadas. Dijimos que el sitio o el único momento en el que mi lesión va a ser elevada es cuando yo tenga mi flictena hemorrágica posterior a esto, va a involucionar y se va a profundizar. Por lo tanto, cualquier tipo de lesión elevada o sobre la piel no va a ser loxocelismo. Cronicidad. Las lesiones, recordemos que no van a curar en 3 meses. O sea, toda lesión que no cura en 3 meses no es loxocelismo. Debemos de buscar otra etiología. El largo. El largo es importante porque a veces creen que por más extensa que sea la lesión, significa que también va a ser loxocelismo. Y no, realmente se vio que generalmente no exceden el promedio de 10 centímetros de la zona necrótica, ¿de acuerdo? Ulceraciones muy tempranas. Con ulceraciones muy tempranas se refiere a que la evolución del loxocelismo va a ser de una forma muy progresiva y muy lenta. Esto quiere decir que hasta el 7º día no se va a ulcerar. Si ustedes me dicen es que hoy le mordió y mañana ya tiene una extensión en medio brazo, evidentemente eso no va a ser loxocelismo porque su evolución no es tan rápida. Ahora, edema. Dijimos que el edema solamente va a aparecer si la mordedura se llevó a cabo en cara. Si no se llevó a cabo en cara, no tiene por qué haber edema en ningún otro sitio de la mordedura. Exudativa. Las mordeduras por loxoceles no van a exudar, no van a supurar, no van a ser húmedas, no van a ser purulentas, ¿de acuerdo? Van a ser unas úlceras secas. Y pues bueno, con esto para que nos quede un poquito más claro y que podamos aplicar nuestra neumotecnia de Not-Recluse, pues entonces sabemos aquí que esta zona necrótica pues es extensa, ¿no? Ya mide más de 10 centímetros, podemos ver cómo es muy supurativa, muy húmeda, extensa la lesión y con muchísimo edema. También podemos observar la presencia en esta otra imagen, mucha humedad y mucho edema en la lesión. En este otro paciente, primero está acá arriba, en donde podemos ver que por las características de la lesión ya se ve crónica, ¿no? Se ve con una larga evolución. En este otro paciente, mucho edema, una lesión necrótica muy extensa, múltiples vesículas hemorrágicas, ¿no? Sí tiene vesículas hemorrágicas, pero son múltiples. Y si observamos bien este pañal, pues está empapado de secreción, ¿no? Este otro paciente en donde podemos ver que solamente tiene un punto central con un halo isquémico y eritematoso, bueno, blanquecino y eritematoso bastante extenso, ¿no? En donde no vemos tampoco mi zona central de necrosis. Este otro paciente, a pesar de que sí es una única zona de necrosis y que está seca, no tenemos esta respuesta isquémica alrededor ni mi halo eritematoso, ¿no? Y este paciente específicamente se puncionó y se aisló Vibrio pulnificus. Entonces, con esto apoyando más la característica de mi placa livedoide. Este otro paciente en donde que a pesar de que vemos una zona necrótica en el centro con una zona eritematosa, pues realmente ya son 2 lesiones, ¿no? Una acá y una acá. Entonces aquí ya algo me causa ruido en esta lesión. Y esto se diagnosticó como un edema gangrenoso, ¿de acuerdo?
Ahora, estas otras lesiones, mucha necrosis, muy extensa, muchas vesículas hemorrágicas, una lesión húmeda con mucho edema, con mucha secreción, ¿no? Al igual que estos otros pacientes en donde también vemos vesícula hemorrágica aquí, vesícula hemorrágica acá, otra vesícula hemorrágica acá, en donde pues evidentemente también se está descartando nuestro diagnóstico del oxocelismo. Este otro paciente, mucho edema en la extremidad, así como vesículas hemorrágicas múltiples en todo el brazo. Entonces, con todo esto podemos decir que no son los oxocelismos, ¿no? Este otro paciente en donde podemos ver su lesión que evolucionó desde algo muy pequeño y que posteriormente vemos el contenido que es algo más purulento, ¿no? Así como esta paciente en donde tenemos su brazo afectado, en donde vamos a tener muchas vesículas hemorrágicas, mucho edema. Esta toda es una lesión muy exudativa. Esta otra paciente en donde observamos una amplia zona de necrosis, ¿no? Sí estoy de acuerdo que no tiene edema, sí supura, pero la zona de necrosis es mucho más amplia de lo que nos indica para el oxocelismo, ¿no? Ahora, este pequeño fue un caso que aún inició, cuando se nos pide la valoración, pudimos dejar sobre tela de juicio que fuera el oxocelismo. ¿Por qué? Porque recordemos que dijimos que justo en donde hay mayor cantidad de tejido adiposo, puede haber también mayor presencia o una distribución mucho más anómala de mi necrosis, ¿no? Es por ello que se le dio el beneficio de la duda. Más sin embargo, esta evolución tiene al menos de 24 horas la paciente, en donde además de que se vuelve una lesión súper exudativa, y también purulenta, pues también observamos cómo empieza a darnos algún otro dato de falla orgánica en la pequeña, ¿no? Este otro paciente en donde vemos que incluso tiene un equipo bajo, en donde pues bueno, desde ahí sabemos que es una lesión exudativa y que pues evidentemente no va a ser loxocelismo, ¿no? Este otro paciente que se encara la mordedura, vean la evolución, tiene una necrosis ya como tal y tiene edema en la cara. Recordemos, sí dijimos que nos puede producir edema en cara, pero no va a ocasionarnos lesiones dermonecróticas en cara, solamente va a haber la presencia de edema. ¿Ok? Este otro paciente que pues bueno, ya estamos viendo como tal un proceso infeccioso en donde sí hay una extensa zona de necrosis, también con falla orgánica múltiple de este paciente, ¿no? Datos de coagulopatía, etcétera. Pues bueno, ahora vamos a aplicar mi otra escala, que es la L-RINEC. Mi escala L-RINEC me va a servir para darme un valor predictivo negativo. Es decir, si yo la saco, la voy a sacar para descartar otras etiologías que no son oxocelismo, como va a ser, por ejemplo, una fascitis necrotizante, que es un diagnóstico muy frecuente con el que se llegue a asociar al oxocelismo. En este caso, los parámetros que se deben de buscar en este score van a ser la proteína C reactiva, leucocitos, conteo de eritrocitos, hemoglobina, creatinina y niveles de fibrinógeno. Algunos datos en la clínica va a ser dolor, fiebre, taquicardia y datos de alteraciones renales. En esta escala, cuando yo hago mi punteo final, puedo sacar un L-RINEC de más de 6 puntos que se va a relacionar a un 59.2% de que sea una fascitis necrotizante y con un 16.2% de que sea una celulitis severa. Si yo tengo un L-RINEC de menos de 6 puntos, ya no es tan alta la posibilidad de la fascitis necrotizante, pero sí como quiera de una celulitis severa, ¿de acuerdo? Ahora, esto va a tener un valor predictivo negativo muy alto, hasta el 96.5%. Ahora, este otro pequeño en donde se aplicó específicamente la escala L-RINEC para poder descartar la presencia de una fascitis necrotizante, pues vemos también una zona extensa de necrosis, la cual evoluciona hacia el empeoramiento y vemos como si se va como tal, como la fascitis, hacia todas las fases que abarcan hasta abdomen, ¿no? E ingles.
Y pues bueno, es así entonces como sí se utiliza el LRN también para factor indicador de riesgo de producción de fascitis necrotizante. Este factor de riesgo o indicador de riesgo para producir fascitis necrotizante me lo va a medir en 3 niveles. Uno que va a ser riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. El riesgo alto me habla de que van a ser más de 8 puntos para, o sea, más del 75% para la producción de la fascitis necrotizante. Y es así entonces como si yo auno mi valor de riesgo o mi nivel de riesgo para una producción de una fascitis necrotizante sumado a mi valor de not recluse en este caso para poder identificar bien la lesión, pues voy a ser mucho más capaz de poder identificar o poder hacer un diagnóstico de más acercamiento en mis pacientes con loxocelismo. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento que ya voy a dar? Pues primero que nada, debemos de conocer que lo ideal en cualquier animal de ponzoña siempre va a ser el antiveneno. ¿Por qué? Porque de esta forma voy a poder o voy a tener la capacidad de bloquear todas mis vías de envenenamiento. En este caso, para loxoceles específicamente, ya vimos que es la esfingomilinasa, las proteasas, peptidasas y muchos otros factores de difusores. Entonces, mi antiveneno va a tener la capacidad de bloquear todos y cada uno de las toxinas que se producen. Si yo no tuviera antiveneno, ¿puedo aplicar otras cosas? Sí, pero deben aplicar por separado, inhibiendo solamente una vía específica que se altera. En este caso, por ejemplo, vamos a tener al reclusmin. El reclusmin que va a estar formado por fragmentos factos de la inmunoglobulina G y inmune antiloxoceles, en donde tiene una vida media de eliminación de 138.3 horas, un volumen de distribución de 0.2 litros por kilo y un aclaramiento de 1. Específicamente, cada vial va a neutralizar cerca de 150 miligramos de necrotoxinas que son de loxoceles reclusa, laeta y bonetti. Ahora, fuera del favoterápico, que más adelante lo retomaremos de nuevo, vamos a tener un tratamiento coadyuvante. ¿Qué tratamiento puedo dar? Pues de forma inicial, hielo con presas frías, está muy discutido si sirve o no funciona y pues realmente no hay ningún tipo de nivel de evidencia que no lo indique. Siempre una buena asepsia y antisepsia, no cubrir la lesión, porque recordemos que monitorizar la lesión adecuadamente nos va a ayudar en el diagnóstico. Algo importante también es que en esta fase no debo de aplicar ningún tipo de remedio casero o algo parecido. Analgesia de preferencia con opiáceos. No hay que dar esteroides a menos de algunas causas específicas, como veremos adelante. Antihistamínicos tampoco, a menos de que yo tenga una reacción de hipersensibilidad, como el caso que les presenté del paciente. Y antibióticos tampoco voy a dar a menos que también tenga ya una evidencia de un proceso infeccioso. Mi esteroide lo voy a aplicar solamente en un loxocelismo cutáneo visceral, o sea, un sistémico, o en pacientes embarazadas, que es en el único momento en el que se ha encontrado indicación o evidencia de la aplicación del mismo. Esto con el fin de que disminuya la respuesta inflamatoria sistémica y debe ser prednisona a dosis de 0.5 a 1 miligramo kilo día por 5 a 7 días. Hay otros estudios en donde se compararon la aplicación de colchicina, dapsona, triamcinolona, difenidramina, más sin embargo en ninguno de ellos se encontró un beneficio real. Hacen algunas especificaciones solamente en donde nos mencionan poco beneficio con los esteroides que evitaron la formación de microtrombos en la zona de la lesión, pero que no ha sido tampoco documentado en humanos, y como la dapsona sí nos ayuda a disminuir el tamaño final de la necrosis. Mas, sin embargo, la dapsona lo que va a hacer es llevarnos a una inhibición de la migración de polimorfonucleares. De esta forma va a disminuir también la producción de radicales libres y va a estabilizar la membrana lisosomal. Más sin embargo, recordemos que solo lo vamos a aplicar en el loxocelismo termonecrótico. No está indicado el loxocelismo de tipo sistémico. ¿Por qué? Va a tener efectos adversos como son la granulocitosis, la anemia básica y la metahemoglobinémica, que si yo le administro a mi paciente con un loxocelismo sistémico, que per se ya va a tener hemólisis, ya va a tener CID y ya va a tener lesión renal, voy a complicar muchísimo más su cuadro, ¿ok?
Si mi paciente sí es candidato para la aplicación de Dapsona, se va a aplicar de 1 miligramo por kilo día dividido en 2 dosis al día durante 10 días, con un máximo de 100 miligramos día. La cámara hiperbárica tampoco tenemos mucha evidencia, si solamente está reportado que va a mejorar la vascularización de la zona afectada. Una esclerotomía tardía sí debe ser tardía. Recordemos que mi tamaño final de mi lesión o de mi escara va a ser hasta los 7 días. Por lo tanto, no es hasta después de este tiempo que yo debo de pensar en realizar una escara de este sitio. Este es un ejemplo de una paciente que se trató acá en el centro toxicológico hace algunos años con Dapsona, posteriormente a un cuadro del oxocelismo dermonecrótico, en donde podemos ver que iba a ser relativamente extensa la lesión necrótica. Sin embargo, después de los 10 días de Dapsona, pues podemos ver que realmente no ocasionó una lesión necrótica como tal. Muchos otros estudios en los cuales tampoco hemos visto ningún tipo de evidencia o mejoría en mis pacientes, y por lo tanto hasta el momento lo único que sí hemos visto que ha tenido una mejoría en mis pacientes es la administración de mi flavoterápico de tipo antiloxoceles, que es el Reclusmin. El Reclusmin en este caso lo vamos a aplicar dependiendo si es un adulto o un niño. Recordemos que los envenenamientos en pacientes pediátricos suelen ser mucho más graves, en donde si es un oxocelismo cutáneo voy a aplicar en un adulto un frasco y en un niño 2 frascos. Y si voy a tener o si tengo un oxocelismo sistémico, voy a aplicar en un adulto 2 frascos y en un niño voy a doblar mi dosis a 4 frascos. Es así como tenemos, por ejemplo, ya casi para terminar, este femenino de 5 años que le mordió una araña en su casa mientras jugaba. Entonces, aquí vemos a la pequeña con la primera lesión, que esta foto fue una foto tomada por la mamá a las 6 horas aproximadamente de la lesión, en donde sí vemos nuestra zona violácea central con una zona isquémica y un pequeño halo eritematoso, ¿no? No era muy grande. A las 24 horas se observa ya inicios de la formación de la vesícula hemorrágica. Justo a las 48 horas ya tenemos una vesícula de contenido hemorrágico, podemos ver única central con una amplia zona de eritema. En esta fase es donde nosotros administramos el Reclusmin. Posterior a ello, a las 96 horas vemos una involución de la vesícula sin presencia como tal de una úlcera o de formación de una escara. Y esto pues ya es a su 8º día de que la paciente regresó a la consulta, ¿no? En donde podemos ver que prácticamente no tiene ningún tipo de úlcera y tampoco tuvo ningún tipo de secuela posterior. Si nosotros queremos comparar, por así decirlo, el caso clínico, este caso clínico que les he estado presentando de Irán, en donde termina la paciente con una úlcera, a nuestro paciente posterior a la aplicación del Reclusmin, en donde prácticamente queda sin secuelas. Es así como tenemos otros pacientes en donde por ejemplo, tiene una gran zona eritematosa alrededor, ¿no? También cumple con criterios para su placa livedoide, se aplicó Reclusmin a las 48 horas y esto ya es cerca de 12 días después de la administración del Reclusmin, en donde nuevamente vemos que no tiene ningún tipo de lesión, úlcera o nada por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, la evidencia que hemos encontrado nosotros con el uso de Reclusmin es que no tiene presencia de necrosis, no hay limitación de las necrosis. Hay una limitación de las necrosis y hay una prevención si nosotros iniciamos el Reclusmin dentro de las primeras 48 horas. También va a haber una limitación de la progresión del oxocelismo sistémico una vez instaurado y no estamos teniendo evidencia que no van a requerir ningún tipo de antimicrobiano. Costo-beneficio, si nosotros lo proyectamos a días de estancia hospitalaria en un oxocelismo sistémico, también es mucho mejor. Ahora, ya para terminar, tenemos este paciente que, como todos los pacientes que nos llegan a urgencias, pues ya nos llega con 72 horas de evolución. Evidentemente un paciente muy manipulado con un cuadro clínico bastante modificado. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Primero de nada, irme a todo mi protocolo diagnóstico con antecedentes del padecimiento minucioso, un buen monitoreo de la lesión, un buen monitoreo toxicológico, buscando específicamente mi triada fisiopatológica con la presencia de hemólisis, SID y de lesión renal. Debemos aplicar entonces mi NOT-RECLUS para mi valor predictivo positivo y mi ALRINEC para mi valor predictivo negativo. Siempre monitorear adecuadamente los órganos críticos como van a ser la hemólisis, la SID y la lesión renal aguda, así como si seguimos teniendo dudas en la atención de mi paciente, por favor no duden en llamar a un centro toxicológico.
Recordemos que ya en el plan terapéutico es muy importante el ABC de mi paciente. Debo de tratar a mi paciente antes de tratar la intoxicación. Entonces siempre buscar el daño orgánico múltiple potencial que pudiera tener. La aplicación de reclusmien si es que cuento con él. La aplicación de dapsona solamente en lesiones tempranas y en caso de dermonecrosis. La aplicación de un antimicrobiano amplio espectro solamente en evidencia de un proceso infeccioso y mi analgesia que la puedo dar con opioides. Dentro del seguimiento de mi plan terapéutico, no AINES, mucho menos en lesión renal, no antihistamínicos, a menos que tuviera una reacción de hipersensibilidad como la que les mencioné o mostré, no esteroides, a menos que estemos hablando de una paciente embarazada y cuidados en clínica de herida de una forma secundaria después a la presencia de la úlcera. ¿Con qué conclusiones nos quedamos de este tema? Que pues aunque existen zonas endémicas en el país, la araña prácticamente se encuentra en todo nuestro país, en todos nuestros estados de la República. No toda zona de necrosis o evolución rápida en las extremidades va a ser loxocelismo y que el diagnóstico definitivo se va a hacer viendo que te muerde la araña o con una prueba de ELISA de esfingomielinasa B positiva. El diagnóstico en México del loxocelismo siempre va a ser de aproximación porque no tenemos la ELISA, ¿no? Y el tratamiento ideal va a ser con los anticuerpos específicos para los componentes más importantes del antiveneno. Perfecto. ¿Alguna duda que ustedes tengan? Muchísimas gracias, doctora. Les comentamos a todos los asistentes que en este momento se encuentra abierto el chat para que puedan realizar sus preguntas a nuestra ponente. Vamos a dar unos minutitos, doctora, para que puedan escribir sus preguntas. Por supuesto que sí. Pues creo que no hay dudas. No tenemos dudas, doctora. Pues bueno, no creo nada que no. más que agradecerle muchísimo, la verdad, muy interesante la plática. Me gustaría también, a ver, creo que hay una pregunta aquí. Dice, buenas tardes, muchas veces se administra dexametasona, claro, no siempre está indicado. No, realmente la dexametasona pues es un esteroide, ¿no? No tiene indicación que se le aplique en un tipo de loxocelismo, a menos que estuviéramos hablando de loxocelismo en una paciente embarazada, en donde se le ha dado el beneficio de la duda, porque sí tiene un buen control, un buen manejo en la respuesta multisistémica de nuestro paciente, ¿no? Fuera de ello, realmente no está indicado. Es mejor vigilen la lesión, vean bien la evolución, descarten que estén ante un loxocelismo de tipo sistémico y por favor siempre hay que buscar la aplicación del reclusmien. Muchísimas gracias, doctora. Dice, en las unidades de primer nivel, ¿qué podemos hacer si no contamos con medicamentos para el loxocelismo? Siempre referirlo, ¿no? Siempre que nosotros no contemos con algún manejo específico para cualquier tipo de paciente, por favor, siempre hay que referirlo para buscarle una mejor atención al mismo. Ahora, recordemos también la evolución de mi paciente es lenta, entonces no es como que si lo identifico ahorita tenga que llegar en la siguiente hora, como por ejemplo un alacranismo o un latrodectismo, ¿no? Que sí va a ser muy dependiente del tiempo. Más sin embargo, un loxocelismo como es una respuesta, o mejor dicho, una evolución lenta, pues realmente podemos decir que tenemos un poquito más de tiempo para poder enviarlo o que llegue, mejor dicho, con más tiempo a su siguiente escalón de referencia. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, aquí hay una pregunta que dice que ¿dónde hay un centro toxicológico aquí en el estado de Puebla? Bueno, les comento que hay un centro de información toxicológica en el Hospital General del Sur, aquí en la capital.
Si quieren más información, se pueden contactar directamente también con Vectores para que ellos les brinden información acerca de algo que requieran del centro toxicológico. Creo que no contamos ya ahora sí con ninguna pregunta, doctora. Le agradezco mucho por el tiempo, le agradezco mucho por su presentación, por apoyarnos y por compartirnos su sabiduría. Me gustaría ahora darle la palabra a la doctora Ana Laura Carreón para que nos apoye con el cierre de nuestra sesión. Adelante, doctora, por favor. Eh, Creo que hay un micrófono abierto, ahí hay una... Ah, perfecto.
No, gracias a ustedes, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, doctora Nancy. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego y que tengan buen día. Muy buen día a todos. Hasta luego. Cerramos sesión. Doctor,